Vamos a, sin más preámbulo, vamos a traer el pensamiento de hoy esta tarde. Va a ser como la continuidad de lo que hablamos el viernes. El viernes se habló acerca de lo que contribuye a la edificación de la iglesia. Amén. Eso es algo que es bien importante. La iglesia tiene que saber que de alguna manera todos tenemos que aportar al crecimiento de la iglesia, a la edificación. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver un tema que es como la importancia de la colectividad, de la unidad. Muchas veces nosotros vemos a alguien pasando necesidades y tenemos la oportunidad de ayudarle, pero no lo hacemos. Amén. Y créanme que muchas veces esas oportunidades llegan a la vida porque Dios quiere probar el amor de nosotros. Si en realidad nosotros conocemos a Dios, tenemos que amar al prójimo. Amén. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es esa parte que necesitamos estar unidos. Unidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Trajo Biblia esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Y el que no trajo, pues ya se la perdió. Sí. Porque el que trae va a ver la verdad, la palabra de Dios. Eso es la verdad. Éxodo. Vamos a empezar en el libro de Éxodo. Es el segundo libro. Así es que no es muy difícil de encontrarlo. Es el segundo libro, Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer el verso 10 en adelante. Y bueno, vamos a tratar de analizar esa parte que es bien importantísima. Y de ahí vamos a aprender mucho nosotros. Cómo está esto seguido dando desde el principio y hoy en día. La iglesia tiene que continuar en esa unidad. Amén. ¿Listos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tiene su tablet, su iPhone, úselo. Gloria a Dios. Ahí estamos. Bendito Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, verso 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amales. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amales. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Verso 13. Y Josué deshizo a Amales y a su pueblo a filo de espada. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, oiga bien esto, escribe esto para memoria en un libro. Hasta ahí nomás. Vengamos en palabras de oración. Padre, te doy gracias, mi Señor, por esta bendición preciosa, Dios mío, que en esta tarde, Dios mío, tu pueblo, Padre, recibe de parte suya, mi Señor. No dudamos, Dios mío, que esta palabra va a traer bendición a cada vida, a cada corazón, Padre. Dios mío, abre nuestro entendimiento en nuestros corazones para que esa palabra, Dios mío, penetre y se quede, Dios mío, guardada, atesorada, Dios mío, que para que a través de ella podamos crecer, podamos ser fortalecidos, Padre, y bendecidos, Dios mío, porque ese es el propósito de la palabra, Dios mío, que seamos bendecidos, Padre. Dios mío, pedimos tu bendición, Padre, que sea tu Espíritu Santo glorificándose, Dios mío, de principio a fin, como lo ha hecho en este momento, Señor. Así esperamos que continúe tu presencia ministrando nuestras vidas, Señor, de una manera extraordinaria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Antes de sentarse, dele fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, eterno Dios de gloria. Aleluya. Tome asiento.
Bien, esta lectura que hemos tomado es una lectura donde sinceramente tiene mucho que enseñarnos y donde nosotros tenemos mucho que aprender. Amén. Ese es el propósito. Nosotros tenemos que analizar aparte y saber que ahí hay mucho para nosotros, que como pueblo de Dios, que somos hoy en la actualidad, necesitamos aprender de lo que se vivió en el pasado y cómo lo que se vivió en el pasado podamos utilizarlo hoy en el presente. Amén. Porque de eso se trata. Porque para eso está escrito. Todas estas escrituras están ahí guardadas y reservadas para nosotros, para que nosotros observemos como aquellos hombres vencieron grandes batallas, pelearon grandes batallas en la colectividad. Se unieron. Amén. Y ese es el punto bien importante de este asunto. La unidad de un pueblo. Ese es el punto. La unidad de un pueblo. El pueblo tiene que estar unido porque un pueblo dividido, dice la Biblia, no prevalece. Amén. Un reino dividido. Un reino dividido no prevalece. Amén. Pero el reino de Dios tiene que estar unido. Y nosotros somos parte del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Usted y yo somos parte del reino de Dios. Así es que tenemos que estar unidos. Amén. Esa es la parte bien importante aquí. Oiga bien esto, unido por un solo propósito, un solo propósito. En ese momento, cuando vemos aquí, hemos visto esta lectura, 3 hombres se disponen a orar a Dios, buscar a Dios, para que a través de esa oración Dios les diera la victoria. Y la victoria ya estaba prácticamente asegurada, pero lo que podemos ver ahí, que esos hombres, aparte de eso, se unen en la oración. Se unen en la oración a tal punto que en lo más fuerte de la oración pueden ellos observar la necesidad, oiga bien esto, la necesidad que se estaba dando en Moisés. Moisés era la parte fundamental, el líder, la cabeza. Amén. Ese era el punto. Moisés era el líder, la cabeza. Entonces, y ellos pudieron observar en su líder, oiga bien esto, ellos observaron en su líder una necesidad que se estaba dando y que era necesario atenderla. Amén. Muchas veces nosotros vemos la necesidad en nuestro líder, pero pasamos de lejos y decimos, hay que se las arregle él como pueda. ¿Dónde está el reino de Dios? Se quedaron callados. Como que dolió eso. Duele, ¿verdad? Pero así es. Así es. Ese es el problema de hoy en día, que nosotros nos hacemos de la vista gorda. Así dice. Nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos los de los panes. Hay que ver cómo se las arregla. Y se la buscó, que vea cómo hace. Pero no. Amén. Como hijos de Dios, la Biblia enseña y demanda que tenemos que amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por esta iglesia, así nosotros tenemos que amarnos y cuidarnos unos a otros, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la anciana. Gloria. Ese es amor del bueno. Hermana Richa, como que hay que pensar ahí. ¿Algún mensaje? Vamos, Richa. Un mensaje así directo. Directo corazón. Gloria a Dios. Bien, seguimos, hermano. Bien. Entonces, volvemos al tema. Volvámonos a enfocar el tema. Vio en Moisés una gran necesidad. Y porque a través de la oración que se estaba dando, también observaban al pueblo que estaba en una batalla, porque ellos estaban en un lugar alto y podían observar al pueblo que estaban pasando por una batalla. Y cuando ellos observaron que cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo retrocedía. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo avanzaba. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Hombres sabios. Hombres sabios. Amén. Inmediatamente se dieron cuenta que tenían que hacer algo. Oiga bien, podemos observar ahí hombres sabios.
inteligencia espiritual. Esto es cuestión de sabiduría espiritual. Amén. Entonces, inmediatamente tomaron algo y hicieron que aquel hombre se sintiera cómodo, a pesar que estaba pasando por una batalla, porque el pueblo estaba pasando una batalla corporal, pero él estaba en una batalla espiritual. Amén. Mire, son dos campos distintos. Una batalla cuerpo a cuerpo, espada con espada, pero otros estaban pasando una batalla espiritual. Amén. Y muchas veces, quizás usted y yo estemos pasando graves necesidades en su hogar, en su familia, con sus hijos, con su esposa. Pero hay un ministro que está orando de rodillas, clamando, peleando en el campo espiritual por el pueblo. Amén. ¿Ve cómo se da esto? Esto es bien importante, iglesia. La iglesia tiene que saber, tiene que entender que muchas veces es la necesidad que se da de la unidad, que tenemos que estar unidos. Uno y el otro aquí que se encuentra, que dice que es Aarón y Ur. Inmediatamente buscaron algo, a manera de darle la fuerza, de darle la estabilidad que a aquel hombre le faltaba. Fueron el complemento, de eso estamos hablando, fueron el complemento de lo que a aquel hombre le faltaba. Amén. Gloria a Dios. Espero que me vaya entendiendo. Yo quiero que usted esta tarde usted entienda la importancia de la unidad. La iglesia tiene que perseverar unida. La iglesia tiene que combatir unida. La iglesia tiene que orar unida. Amén. Amén. Entonces estos dos hombres fueron el complemento de Moisés. Porque podemos ver, usted puede decir, él es el líder, él sabe lo que tiene que hacer. No, pero es humano, es carne, es débil. Amén. Es lo que estamos viendo, hermano. Porque no crea que porque es el ministro, ya se la sabe de todas, y que él puede con todo el paquete. No, hermano. Aquellos hombres pudieron haber dicho, no, Moisés es el elegido, Moisés fue el ungido de Dios, y él puede con ese rollo, él puede con ese paquete, él puede mantener las manos levantadas, él no va a sentir cansancio. No, es carne. La carne se cansa, se debilita. Amén. Y es por eso, es ahí donde se necesita la ayuda, el compañerismo, la unidad, la confianza, la amistad. Ahí se necesita el amigo. Amén. El amigo. Yo tengo algún amigo acá. Amén. Oh, hermano Ricardo, ¿qué pasó? Vamos. Gracias, hermano Ricardo. Gloria a Dios. Bien, continuamos. Hermanos, lo que estamos viendo un cuadro bien importantísimo aquí en esta historia que se dio, en esta gran batalla que se estaba peleando. Como le dije al principio, dos batallas bien importantes. El hombre, una batalla corporal, espadas. Tres hombres peleando una batalla espiritual. Amén. Pero estos tres hombres, para ganar aquella batalla corporal, estos tres hombres se unieron como un solo, con un solo propósito, una sola meta, un solo ideal, y era ganar aquella batalla, porque entendieron que si dejaban solo a Moisés, si estaban cada quien por su lugar, podría haber fatalidades, grandes pérdidas. Entonces estos hombres fueron el complemento de Moisés. En la iglesia de hoy en la actualidad, la iglesia tiene que haber líderes. Por eso la Biblia habla de que tienen que ser pilares y baluartes dentro de la iglesia. El pilar es aquel que soporta la carga. El pilar es aquel que viene el viento, pero él no se mueve, sino que sigue firme. La iglesia tiene que haber esto, hermano. Y todos somos parte de eso. No es solo el ministro, como le dije el viernes, no solo es el que canta, no solamente es el que preside, no solamente es el que predica, no solamente es el que enseña, sino que esto es trabajo de la iglesia en colectividad. Amén. Así es. Nuestro Señor Jesús, Él dijo, el Padre y yo uno somos.
uno solo. Y así nuestro Señor quiere que la iglesia siga siendo uno solo. Unidad, que estemos unidos. Amén. Bien. Vamos a ver Nehemías. Vamos a ver otra parte bien importante. Ahí, Nehemías. Gloria a Dios. Nehemías 4:6. Perdón, 4, 16 y 17. Dice así, verso 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Gloria a Dios. Mire ese orden. Porque también lo que podemos ver aquí, que el que estaba comandando aquella batalla era Josué. Ese hombre estaba al frente de la batalla. Y los otros estaban orando. Pero había un orden. Porque en la iglesia tiene que haber un orden. Amén. Esto no es cuestión de desorden. Esto no es cuestión del que puede más, del que es más habilidoso. No, estamos hablando de un orden. Aquí lo que estamos viendo en Nehemías está hablando de un orden colectivo, que cada quien estaba desempeñando un cargo tan importantísimo y ninguno de ellos podía desatender su lugar o su espacio o lo que se le había delegado, porque podría haber pérdidas lamentables en la iglesia. Cuando en la iglesia no hay orden, también pueden suceder pérdidas lamentables. Y tan lamentables que son almas. Y la iglesia no puede darse ese lujo de perder almas, porque las almas son de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok. Bien, ahora lo que estamos viendo aquí es el orden. Nehemías habla de un orden. Todos estaban en una misión, en un solo propósito. Y oiga bien, los que edificaban, en el muro, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mira qué orden. O sea, lo que podemos ver ahí, cada uno, los que edificaban el muro, había un grupo de personas, pero cada uno tenía una misión, cada uno completaba un propósito. Así como la iglesia hoy en día, usted y yo hemos sido llamados con un propósito. Amén. La iglesia ha sido llamada con un propósito. Amén. Amén. Es que el problema es que no se lo creemos, no lo creemos nosotros. Ese es el punto, que muchas veces usted y yo no creemos que Dios te llamó con un propósito. Y ahí lo que estamos viendo aquí es que estos hombres, cada uno trabajaba en distinta área, pero con un propósito. Amén. Amén. Y entonces es ahí el orden que estamos hablando, el orden de la colectividad, porque estaban trabajando en colectividad, estaban trabajando en unidad y tenían un solo propósito, un solo ideal, y era construir el muro, levantar nuevamente el muro, levantar aquellas puertas que habían sido quemadas, levantar aquellos pilares que habían sido destruidos, todas esas cosas. Y sabe usted que muchas veces en la iglesia las puertas están destruidas, hay pilares que han sido derrumbados dentro de la iglesia, hay muros que la iglesia necesita levantar nuevamente, y son muros de oración, muros de intercesión por las almas que viven bajo la esclavitud del pecado. Pero muchas veces nosotros apenas si oramos por nosotros mismos,
Apenas si oramos por nosotros mismos, pero no nos acordamos de aquel borracho que está allá en la esquina, de aquel drogadicto que está hundido y no puede salir porque el enemigo lo ha encadenado, lo ha encerrado en una prisión. Pero la iglesia tiene que levantar muros de oración de nosotros mismos, cubrirnos nosotros mismos, que el enemigo no venga a saquear. Que no venga a saquear lo que ya está aquí. Tenemos que cuidarnos, porque ese es el propósito de levantar nuevamente el muro y reforzarlo para que los enemigos no entraran y saquearan la ciudad. Amén. Ese es el propósito que la iglesia tiene que tener hoy en día. Levantar muros de oración para que el enemigo no venga a saquear y a robarle lo que ya está dentro de la iglesia. Amén. Aleluya. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos? Como dije al principio, estamos enfocados en lo material. Nos enfocamos mucho en lo material y descuidamos el llamado de Dios. Porque todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Amén. Dios te ha llamado con un propósito. Me llamó a mí y me llamó a ti con un propósito. Y déjame decirle, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca cuando Él te llamó a ti. No se equivocó, hermano. El que me equivoqué fui yo. Pero Él jamás se equivoca. Él es perfecto. Amén. Amén, aleluya. Entonces, podemos ver esto. Nuevamente leo el verso 16. Desde aquel día, la mitad, oiga bien, está hablando de dos partes. La mitad de mis siervos trabajaban en la obra. Oigan, aquí hay una distribución, aquí hay un orden maravilloso, hermano. Algo que nosotros deberíamos de empezar a buscar eso. Amén. La mitad, oiga bien, la mitad, había un orden. Trabajaba en la obra del muro. Se refiere a la obra del muro. Pero esto, hermano, esto es muy simbólico. Esto es muy simbólico. Esto trae una gran enseñanza a la iglesia en la actualidad, porque la iglesia está desapercibida. La iglesia está desarmada. La iglesia está durmiendo. La iglesia está holgazaneando. Amén. Duele, ¿verdad? Amén. La iglesia está desocupada. Aleluya. Aleluya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Amén. Así de sencillo, hermano. No nos interesa nada más. No nos interesa. No nos interesamos ni por nosotros mismos. Nosotros mismos deberíamos levantar esos muros de oración. Es como Nehemías se preocupó y hasta levantar los muros, hasta que la ciudad fuera una ciudad segura. De eso está hablando. Una ciudad segura nuevamente. Y la iglesia necesita levantar esos muros para que la iglesia sea una iglesia segura. Una iglesia segura para usted y para los que están llegando. Amén. 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 Tiene que ser esto. Esto tiene una gran enseñanza, hermano. Sinceramente, levantaron las puertas. Sigo leyendo el verso 16. Trabajaban en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hay como tres grupos. Hay tres grupos. Un grupo que trabajaba y otro que vigilaba. Estaban armados, habla de armas, estaban armados, estaban preparados, eran guerreros que no se acobardaban, no le tenían miedo al enemigo. Y detrás de ellos había otro grupo de los jefes, los líderes. Obsérvese que en lo que venimos leyendo, Moisés delega a Josué a la batalla y él sube ¿a dónde? Al monte a orar. Tenemos que aprender esto, tenemos que saber esto. ¿De qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de que hay hombres, los jefes están allá, pero no están holgazanes. ¿Cómo es esa palabra? De holgazanes. Están trabajando en el campo
espiritual, están librando batallas espirituales, o sea que están de rodillas, están clamando, están intercediendo, hermano. De eso está hablando aquí la Escritura. Está hablando de un orden. Nosotros necesitamos, hermano, entrar en ese orden. Empezamos a tomar en serio cuando se te da un privilegio, cuando se te dice, prepárate, vas a cantar tal día, o se te dice, lo que sea, hermano, lo que sea que se le dé, usted tómelo y desempeñe ese cargo con honor, con alegría, porque usted no le está sirviendo al hombre, usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no le canta al hombre, le canta a Dios, al Todopoderoso. Y ese es el punto, hermano. Pero no, muchas veces tomamos aquella responsabilidad y no nos preparamos, no oramos, no leemos nada, y venimos acá, ay, cómo salga. Y el pobre pianista ahí va echándolas todas, buscando a ver si hay un poquito de tonada. Hello, no me volteen a ver más. A lo que queremos que llegar es a valorar lo que Dios te ha dado, a apreciarlo, verlo con ojos de amor, así como Él nos ve a nosotros con ojos de amor, como Él te toma en cuenta a ti y a mí, y Él quiere que te sientas parte de la iglesia, porque muchas veces nos sentimos tan ausentes de la iglesia porque no nos toman en cuenta. Prepárate, ora, ayuna, lee, escudriña, alístate. Pablo le dice a Timoteo, preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Usted tiene que prepararse, usted tiene que orar, usted tiene que leer la Biblia. Amén. Prepárese. Y cuando Dios diga, te llama, usted ya está listo. Aleluya. ¿Sabe que yo pasé mucho tiempo leyendo, años, y una vez yo le dije, Señor, ¿para qué yo sigo estudiando si ni me toman en cuenta ahí donde me congrego? Y el Señor me dijo, sigue leyendo. Pasé un año enterito leyendo teología bíblica sistemática. Un año. Porque iba texto tras texto, palabra tras palabra, buscando el contenido. Y es una bendición, hermano. Cuando yo terminé eso, una bendición para mí. Mi entendimiento se abrió. Amén. Por eso que el pueblo tiene que prepararse, hermano. Levante esos muros, hermano. Levante esos muros. Restaure las puertas. Aleluya. Levante nuevamente esos pilares. Todo eso, levántelo en su hogar, en su trabajo. Amén. Muchas veces los hogares son azotados, porque muchas veces nosotros no oramos ni en nuestros hogares. No ponemos el matrimonio o el esposo o los hijos en las manos de Dios. No hay oración. Tenemos que levantar esos muros nuevamente. En la casa, en la iglesia, donde quiera que vaya. Amén. Veamos Mateo. Vamos a ir entrando un poquito en esto. Mateo 18. Gloria a Dios. Mateo 18, 19. Gloria a Dios. Dice, oiga bien esto. Nuestro Señor Jesús, ya aquí hablando, entramos lo que es ya en la parte del Nuevo Testamento. Otra vez, nuestro Señor Jesús dice así: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos. O sea, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la unidad. Oiga, dos personas. Aunque dice, aunque el dicho dice que cada cabeza es un mundo. Así hay un dicho por ahí que dice que cada cabeza es un mundo. Porque hay muchos pensamientos, ideas en la cabeza del ser humano. Pero nuestro Señor Jesús dice aquí, si dos. Entonces, si esos dos mundos se pusieran de acuerdo
si esas dos mentes se unieran en un objetivo, en un solo propósito, en un solo ideal, y pidieran y oraran por eso, en colectividad, está hablando de la colectividad, está hablando de la unidad. Entonces nosotros muchas veces ni eso podemos, hermano. Tenemos que unirnos. Únase en oración. Busque a alguien. Yo lo he hecho. Yo a veces me he acercado con alguien que siento la confianza y el deseo. Y yo le digo, hermano, fíjate que estoy pasando por esta y esta situación. Yo quiero que me ayudes a orar. Yo lo he hecho, hermano. Y yo sé que aquella persona es una persona de oración. Y yo sé que si me va a decir que sí, es porque va a orar conmigo. Y no es necesariamente que estemos en el mismo lugar. No está hablando de que vivan en el mismo, bajo el mismo techo. Está hablando que solamente se unan esas dos ideas. Tal vez uno puede estar en un lugar y en otro, pero el amigo, en el mismo deseo, en el mismo propósito. Y eso se va a conceder. Eso va a ser hecho. Eso es algo que va a acontecer, va a suceder. Porque hay dos personas que tienen un solo ideal, un solo propósito. Amén. La oración es más poderosa si hay unidad mutua, en mutuo acuerdo. De eso es lo que está hablando, de un mutuo acuerdo. Gloria a Dios. Ahora bien, hay algo bien importante también. Y aquí es donde vamos a entrar. Aquí es donde entra la iglesia. Aquí es la parte donde nosotros también necesitamos, como iglesia, ponernos de acuerdo en algo. Necesitamos ponernos de acuerdo en algo. Hermanos, necesitamos ponernos de acuerdo en algo. Yo creo que este verano que ya está a punto de arrancar, nosotros tenemos que forjarnos una meta. Forjémonos una meta, hermano. Unámonos bajo un mismo propósito. Miren lo que nos enseña Marcos. Marcos nos enseña el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Verso 3. Oiga bien lo que dice aquí. Marcos, capítulo 2, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? 4. Aquí Marcos da un número, los otros libros no dan un número exacto, solo dice por unas personas. Ahora bien, ¿aquí a dónde vamos? Para traer almas a Cristo. Para traer almas a Cristo. Porque este paralítico, hubieron cuatro personas. Marcos dice, aquí da un número. Y está bien, porque podríamos poner una cifra, podríamos agarrar eso. Y está bien. Ahora, lo que estamos viendo aquí, que había 4 hombres que decidieron traer un alma para Cristo. 4 hombres que se unieron con un mismo deseo, un mismo propósito, una misma idea, traer una alma para Cristo. Y uno cuesta la sangre del Cordero. Uno cuesta la sangre del Cordero. No hay precio en esta tierra para un pecador. No hay precio, hermano. Entonces, lo que podemos ver aquí, lo que podemos apreciar en este texto es que sinceramente, si usted y yo nos proponemos en colectividad traer uno para Cristo, vamos a ser tremendamente bendecidos. Amén. Ese es el mejor fruto. Oiga bien, ese es el mejor fruto que usted y yo podemos darle a nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor espera que nosotros traigamos frutos. Y esos son los frutos. Un alma para Cristo. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que ir pensando en colectividad, no en individualismo. No estamos hablando de individualismo, estamos hablando de colectividad. Así que la iglesia tenemos que empezar a pensar en colectividad. Una alma para Cristo. ¿Cuántos quieren tener una alma para Cristo? Una. No se le está pidiendo 30, ni 20, ni 500, ni 100. Uno. Porque mire tú, 4 hombres trajeron una alma para Cristo.
Y es más, esto tuvieron que cargarlo. Esto tuvieron que esforzarse. Literalmente tuvieron que esforzarse porque tuvieron que cargarlo. Tuvieron que cargarlo. Y es más, usted y yo, en esta misión, en esta meta, tenemos que estar dispuestos. Esas personas que se dispongan a esto tienen que estar dispuestos a vencer los obstáculos, a vencer los problemas, a vencer las dificultades para traer esa alma para Cristo. Porque estos hombres vencieron los obstáculos. Porque la Escritura sigue diciendo más adelante que había tanta multitud, tanta gente que no pudieron entrar por la puerta. Entonces, estos hombres decidieron vencer las limitantes. ¿Cuántos quieren vencer las limitantes? Estos hombres decidieron subir al techo, romper el techo y bajarlo por el techo. Amén. Óigame bien, estos estaban decididos a traer una alma para Cristo. Estos no vieron los problemas, estos no vieron los obstáculos, estos no estaban viendo lo imposible, ellos estaban viendo la necesidad que había en aquella alma de conocer a Cristo, de conocer a su Salvador. Ese es el punto, hermano. Porque el punto no es los obstáculos, el punto es conocer y saber que aquella alma necesita conocer a su Creador. Necesita ser salvada, necesita ser libertada por el libertador de libertadores, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, estos hombres vencieron las limitantes, se unieron, trabajaron en equipo, en colectividad, y no hubo obstáculo. No hubo pretexto, como pudiéramos decir a veces. Entonces lo que estamos viendo aquí nos estamos dando cuenta de algo bien importante. Que para servirle a Dios no hay pretexto. Para traer un alma a Cristo no hay pretexto. No hay. Ay, hermano, es que yo, fíjate que no puedo, no leo la palabra, no, ¿qué le voy a decir? No hay pretexto. No hay pretexto. Ay, hermano, es que yo tengo 3 hijos y no me dejaré. No hay pretexto. Ay, es que yo. Si los pretextos desde el principio. ¿Qué le dijo la mujer al Señor? La serpiente le dijo. Pero cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿qué le dijo? Adán, la mujer le dijo. La mujer. Entonces, los pretextos están desde el principio. Pero el punto es aquí, hermano, que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿esos pretextos son válidos delante de Dios? Porque obviamente estamos viendo aquí, en Marcos nos está hablando de 4 personas, 4 hombres, que no vieron pretextos. No vieron pretextos. Así que si usted viene a mí con pretextos, yo sí se los acepto. Pero ahora pregúntese usted si esos pretextos son válidos ante él. Ningún pretexto es válido. Nada. Usted le puede traer todas las mentiras que usted quiera al pastor. Yo le puedo decir, pastor, fíjate que yo no dije esto. Él no va a decir, está bien, no se preocupe. Claro, obviamente, él no puede hacer más que eso. Pero el punto es que usted y yo tenemos que estar conscientes que si en verdad esto es una buena defensa en aquel día delante del Cordero de Dios, delante de Él, delante del gran tribunal, ¿esto va a ser un pretexto? No, hermano, no hay pretexto. Marcos nos enseña, sinceramente, algo, nos está dando un mensaje extraordinario de hombres que vencieron las limitantes, hombres que no vieron problemas ni obstáculos, hombres que no vieron la dificultad. Lo que vieron fueron la necesidad de aquel hombre. Y eso es lo importante, que esa necesidad fuera suplida, que aquella carga que aquel hombre cargaba fuera liberado. Aleluya. Eso es lo que podemos ver, hermano. Yo no sé, pero yo siento de que Dios algo quiere hacer con nosotros. Necesitamos despertar, hermano. Necesitamos levantarnos. Necesitamos empezar a creer. Empecemos a creerle a Él. Él quiere más de ti. Así como nosotros le pedimos tanto a Él, entonces nosotros también tenemos que empezar a hacer algo. Última cita bíblica.
El apóstol Pablo nos enseña algo bien importante. Filipenses. Carta a los Filipenses. Con esto termino, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. 2:27. Perdón, 1:27. 1:27, ahí está. Oiga bien esto. Lo que Pablo les escribe a los filipenses. Les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No hay para dónde. 2 más 2 son 4. Amén. Y no le busque 3 pies al gato porque tiene 4. Aquí el punto, aquí la cosa está bien clara. Aquí olvídese, aquí más claro que el agua, me puede decir. Así de sencillo. La iglesia tiene que combatir unánime, porque combatimos al mismo enemigo, combatimos los mismos problemas, pasamos las mismas necesidades. La iglesia se describe por tener la misma oposición. La misma oposición que usted enfrenta, la enfrentamos todos. Todos tenemos la... Pablo les dice a los filipenses que ellos tienen que permanecer unidos. La iglesia no puede estar desunida. Un reino dividido entre sí no prevalece. Nosotros somos el reino de Cristo y tenemos que estar unidos, porque somos el cuerpo de Cristo, que está unido por todas las coyunturas y se ayudan mutuamente. Amén. Esa palabra me quedó bien profunda en mi corazón. No hay para dónde. Entonces, mi inquietud y mi palabra es hasta el final. Forjémonos una meta. Forjémonos una meta, hermano. Una arma. Así como estos 4 hombres que no vieron las limitantes, solo vieron la necesidad de un hombre que estaba postrado en un lecho. Así podemos encontrar allá afuera un hombre que esté atado por el alcoholismo, que esté encarcelado por la drogadicción. Hay tantas formas que el enemigo ha atrapado al ser humano, pero nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Nosotros somos portadores de la libertad. Amén. Tenemos que anunciar la libertad. Traigamos uno a Cristo. Unámonos en ese pensamiento. Dejémonos esa inquietud en nuestros corazones. Dejemos que esta palabra inquiete nuestros corazones. Pero muchas veces digo yo, siéntese y deja que Dios haga lo que tenga que hacer a través de su palabra. Yo creo que, iglesia, Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo que retomemos esas armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas, para derribar muros. Y tenemos que usarlas, hermano. Es tiempo de usarla. Es tiempo de empezar a trabajar en eso. No sé si yo les he contado una vez, pero ya les conté de esto que yo no sé cómo me salió eso. Estaba yo jugando con mi hija Saraí y porque ella cuando estaba chiquilla, como unos 14, 13 años, era así bien alocada, y ella todavía. Y una vez estamos plática y sale con una de sus cosas y yo le digo, ¿sabes qué? Que cuando tú te mueras, yo voy a donar tu cerebro. Y me dice, ¿por qué, Inés? Es que está nuevecito, no lo han usado, le digo. Y nosotros los cristianos, hermanos, así estamos con los dones que Dios nos ha dado, con esas armas poderosas en Dios. No las hemos usado hasta ahorita. Ahí están intactas, ahí están guardadas, ahí están. No las hemos usado, hermano. Es una lástima. Estamos haciendo como aquel que le dieron un talento y tuvo miedo de usarlo y fue y lo escondió. Lo enterró. Así estamos haciendo nosotros, hermano. Estamos escondiendo, estamos enterrando el talento que Dios nos ha dado. Es hora que lo saque y lo pongamos a trabajar. Es hora que lo saque y lo reproduzcamos para el reino de Dios. Póngase de pie, hermano.